Las mañanas son más entretenidas, junto a la mejor compañía que solo PP Televisión te puede entregar. Más visión, más entretención. La audición, amigos y amigas, es el sentido con que percibimos el entorno que nos rodea. Y para eso tengo una gran invitada, que es Marisol Vázquez, fonoaudióloga, que nos va a hablar sobre la salud auditiva y el lavado de oídos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero que nos cuentes cómo podemos hacer para poder cuidar nuestra salud auditiva. Bueno, eso es un tema fundamental, sobre todo hoy en día en los adultos mayores, ¿ya? También en niños, también en jóvenes, adolescentes, en realidad a lo largo de todo el siglo vital. Suele pasar que llegan muchos pacientes a veces con los síntomas ya, preguntando por qué tienen algún problema en los oídos y resulta que no previenen. Entonces, cómo cuidar nuestra salud auditiva es súper importante. ¿La prevención? La prevención, exacto. Un tips muy importante para cuidar nuestros oídos es realizarse un chequeo periódico. Es decir, ¿Cada cuánto tiempo? Lo ideal es realizarse un chequeo una vez al año por lo menos. Una vez al año. Claro, una vez al año. Lo recomendado es cada 6 meses, dependiendo, porque hay personas que, por ejemplo, tienden a acumular mucho cerumen en el oído. Ya. Entonces ahí es necesario hacerse un chequeo más recurrente, ¿ya? ¿Y eso netamente por un tema de organismo, nomás, de cada cuerpo? Sí, es un tema biológico. No es cada que cuerpo esté expuesto a algún medio ambiente que le haga producir mucho más el... No, es un tema el netamente biológico, sí. Ya. De hecho, las personas a veces tienden a confundir el cerumen con suciedad, ¿ya? Y el cerumen en el oído no es un sinónimo de suciedad, todo lo contrario. Es algo que nos sirve para proteger y para hidratar los oídos, ¿ya? Entonces, Un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa, claro, sí. Entonces, no es aconsejable... esto como tips también para el cuidado de nuestros oídos, no es aconsejable limpiar los oídos muy adentro, ¿ya? Usar cotonitos. Eso te iba a preguntar, esos bastoncillos, ¿es recomendable? No es recomendable. No es recomendable porque producen el efecto contrario. A veces las personas usan los cotonitos y en vez de sacar el cerumen, provocan el efecto contrario, entonces introducen más el cerumen hacia adentro, ¿ya? Y eso puede generar un tapón de cerumen. Entonces, por eso digo que está contraindicado y las personas suelen hacerlo mucho sin saber, por supuesto, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería lo ideal? Lo ideal para limpiar nuestros oídos sería con el dedo meñique, por ejemplo, y una toalla delgadita o un papel, limpiar el borde, ¿ya? Lo que el oído expulsa naturalmente, que es lo que está sobrando en el fondo, pero no introducir un cotonito o cualquier elemento muy adentro, ¿ya? Porque eso puede provocar que el cerumen se tienda a acumular más. Entonces van a terminar con un tapón. Hay personas que se echan gotitas de agua oxigenada. Sí, bueno, eso se utiliza cuando ya tienen un tapón, por ejemplo, y el tapón está muy duro. Pero generalmente se hace con indicación. Por ejemplo, cuando yo hago un lavado de oídos y veo que la persona tiene un tapón que lleva mucho tiempo ahí, un tapón de cerumen y que está muy duro, yo lo dejo con indicación de gotitas de agua oxigenada para que eso sea blande. Y así después a mí se me haga más fácil poder retirarlo. ¿Ya? Pero no es lo aconsejable que las personas lo hagan por su propia cuenta, al menos que sea con indicación médica o de un profesional. Perfecto. Cuando las personas empiezan a presentar picazón en el oído. Sí, la picazón se puede producir por... ¿Es normal eso? ¿O que debería ir a visitarte a ti como especialista? Se pueden producir por diversos factores, ¿ya? Generalmente, cuando las personas nunca se han hecho un lavado de oídos en su vida, tienden a presentar picazón en el oído, tienden a presentar audición disminuida, no escuchan bien, a veces les molesta, sienten que tienen como algo que está ahí tapando el oído. Ya, en esos casos es recomendable acudir a un profesional, ya sea un audiólogo en este caso, para que pueda revisar y posteriormente hacer un lavado de oídos si es necesario, ¿ya? Porque el tapón está ocluyendo, entonces pica por dentro y las personas a veces se rascan, no se dan cuenta y lo mismo que estábamos conversando recién, tienden a introducir mucho el dedito o algún elemento y el tapón termina más adentro y cuesta más sacarlo. Con las personas que se tapan los oídos con agua, siempre la mayoría en el verano, ¿cierto? Pero también en la ducha.
Claro. ¿Cuánto es el tiempo que podría mantenerse el oído tapado? Y ¿cuándo tendría que irte a visitar cuando ya se mantenga mucho más en el tiempo? O sea, ¿cuánto es el máximo que puede estar ese oído tapado? Generalmente cuando los oídos se tapan con agua es un tiempo muy cortito que están tapados. Cuando uno sale de la piscina siente los oídos tapados, a un tiempo aproximado de 10 minutos, 15 minutos ya no debería sentir el oído así. ¿Ya? Pero si esto persiste y siente que el oído no se destapa, puede ser un síntoma de un tapón de cerumen que está ocluyendo. Entonces, en ese caso, es necesario acudir a un profesional para hacer una revisión. No dejarse estar, entonces. No dejarse estar. Son 10 minutos. Sí, aprox, 10 minutos. Ya, si llevas como 2 días, 3 días, ya es importante que es vaya importante a un consultar porque puede que haya ahí, y no solo un tapón de cerumen, sino que también puede haber otra patología como una otitis, una infección, una otomicosis, que es una infección con hongos en el oído, ¿ya? Entonces, si uno encuentra otra patología que ya no es un tapón de cerumen y que no se puede sacar con un lavado de oídos, entonces ahí es recomendable hacer una derivación al otorrinolaringólogo para que éste pueda determinar tratamiento farmacológico o lo que el paciente necesite en ese caso. Si no se hace un tratamiento, ¿puedes perder la audición? Sí, se puede, pero en este caso tendrían que pasar, por ejemplo, una persona por muchos periodos de otitis repetitiva. ¿Ya? Cuando uno tiene una otitis en el oído, la otitis más normal es la otitis aguda, que se da mucho sobre todo en niños cuando se resfrían, porque nuestro oído se puede dividir en 3 partes. Lo podemos dividir en el oído externo, en el medio y en el interno. ¿Ya? En el externo tenemos el conducto auditivo, que se aprecia ahí en la imagen, y ahí es donde nosotros hacemos el lavado de oídos. En el oído medio se encuentra la membrana timpánica, que es el órgano que vibra. Cuando uno escucha las vibraciones desde afuera, las ondas sonoras, esta parte del oído recepciona esos sonidos. Ya una cadena de huesecillos del oído, que son 3. Y luego el sonido pasa al oído interno. En el oído medio hay una tuba que se llama, o trompa de Eustaquio, que está conectada con la nasofaringe. Y ahí está el porqué de cuando los niños o las personas en general se resfrían mucho y este resfriado persiste, se infecciona a través de esta tuba hacia el oído medio y ahí se produce la otitis media aguda, ¿ya? Y si esto no se trata y hay periodos muy recurrentes de otitis media aguda, entonces se puede transformar en una otitis crónica, donde el tímpano se puede perforar. ¿Ya? Ay, pero grave. el tímpano se regenera, se puede regenerar, okay. Sí, se puede regenerar solito en un periodo de tiempo, dependiendo de cada persona, 1 mes, 2 meses, y si no, ya va a requerir de tratamiento farmacológico. Y en algunos casos extremos de cirugía. Perfecto. Cuando las personas estornudan y para no meter boche, se tapa la nariz y la boca. Sí, se les tapan los oídos. ¿Eso daña también el tímpano, daña el oído? No necesariamente. No necesariamente, no de forma directa, tendría que ser... lo que pasa es que ahí ocurre que hay un cambio de presiones entre la trompa de Eustaquio, que es la que yo mencionaba, que conecta con el oído medio. Esto se encarga de regular las presiones entre el exterior y el oído. ¿Ya? Entonces, cuando uno estornuda y se tapa la nariz, hay un cambio de presiones ahí y tienden a taparse los oídos, ¿verdad? Si esto fuera muy fuerte, en un caso extremo, podría llegar a reventar el tímpano, pero no suele suceder. No suele suceder. No. Perfecto, entonces ya lo saben a todos los amigos lo que tienen que hacer con los pequeños también, tener mucho cuidado y obviamente ver que puede ser un tapón lo que esté provocando la falta de audición. Exacto, la falta de audición, el tinnitus, que es un zumbido en el oído, que eso es muy recurrente que los pacientes consulten por este síntoma, por el tinnitus. También se puede presentar por un tapón de cerumen que está ocluyendo el oído. En ese caso se realiza el lavado y el tinnitus desaparece. También se presenta por otras causas, pero esa es una causa muy común, ¿ya? Por el tapón de cerumen. También, bueno, como tips también para cuidar la audición, no usar cotonitos, no introducir ningún objeto en el oído, porque los niños, sobre todo, a veces por jugar tienden a introducir cosas en lugares donde no deben y ahí el objeto se puede ir para adentro, puede dañar el tímpano, perforarlo y ahí ya es más peligroso y más difícil la recuperación.
También aconsejable a las personas que trabajan con maquinaria muy ruidosa o expuestos a ruido muy fuerte, siempre usar protección auditiva, ¿ya? Siempre usar los audífonos, que son aislantes de ruido, porque los ruidos muy fuertes también pueden provocar una pérdida auditiva progresiva. O sea, cuando los jóvenes andan con los auriculares, cuando se colocan estos audífonos y escuchan la música fuerte, también puede generar una pérdida auditiva que se va a ir, auditiva. claro, a través del tiempo, de forma progresiva. Entonces es importante tomar esas precauciones, no exponerse a ruidos tan fuertes, y las personas que trabajan, por ejemplo, en construcción o con máquinas muy ruidosas, usar los audífonos, protección. Protección siempre para evitar que puedan tener una pérdida de audición. Pero con una buena salud auditiva todo se puede prevenir y puedes escuchar bien y todo lo que significa. Pero cuando lo pasa que a veces hay personas que no toman esas medidas, la verdad que no las toman y no porque creen que van a ser... Que nunca van a tener alguna consecuencia. Claro, sí, las personas cuando no les pasa no suelen tomar la precaución, es muy normal eso. Claro, en ese caso llegan a consultar con los síntomas que ya presentan, y ahí primero se hace una evaluación, ¿ya? Primero uno le pregunta a la persona por su historial auditivo, si ha tenido hipoacusia, que es pérdida auditiva, si ha usado audífono, todo eso también es importante. Si ha pasado quizás por una cirugía de implante coclear, etcétera, ¿ya? Luego observamos con un otoscopio los oídos, observamos hacia adentro y ahí vemos si es que realmente hay un tapón de cerumen o hay otra patología, que puede ser una otitis, que puede ser una infección por hongos, ¿ya? Y ahí vemos si hacemos o no el lavado de oídos, porque también está contraindicado realizarlo en dos casos, en casos de que haya una infección como una otitis, o que haya una perforación timpánica, porque si el tímpano está perforado tenemos que pensar que va a estar abierta esa parte, entonces va a haber un acceso hacia el oído medio, que si yo hago el lavado de oídos, ¿ya? Y va a salir por la nariz. Entonces no tiene sentido, está contraindicado hacer un lavado de oídos en esos casos. Por eso siempre hay que observar, hay que evaluar antes de realizar el procedimiento. Perfecto, entonces. Ahora con los cambios de temperatura. ¿Es bueno taparse los oídos? Porque ahora estamos en invierno, ¿verdad? En el otoño, invierno, ¿cierto? Que baja bastante la temperatura y tú cuando estás en tu casa con una temperatura ambiente, ¿cierto? Sales con estos fríos, ¿te puede también afectar la audición? Depende de la persona, en realidad. Ya los cambios de temperatura por frío, calor, como por temperatura ambiente, no son cambios tan bruscos que puedan afectar directamente la audición, pero sí hay personas que son más sensibles, entonces tienden a presentar dolor o molestia en los oídos con las temperaturas muy bajitas. En ese caso, o les entra mucho viento, también les puede tender a molestar. Entonces, en ese caso es recomendable usar un gorrito, orejitas o algo que les proteja. Cuando presentan dolor de oído, ¿es bueno comprar esas gotitas que hay en la farmacia o preferentemente ir a un especialista para que... Preferentemente ir al especialista. Que te pueda recomendar un medicamento que esté... Sí o sí, porque las gotitas que venden en la farmacia sirven para distintas cosas y la persona no sabe cuál es la patología de base que le está generando el dolor. Claro. Ya, puede ser un tapón, puede ser que el tapón está ocluyendo, que está muy duro, que le moleste, le pique, y va a ir y se va a comprar las gotitas que quizás son para una infección y no le va a resultar, el tapón va a seguir ahí. ¿Ya? Y en caso de tener una infección, una otitis, siempre el tratamiento va a ser indicado por el médico otorrino. El lavado de oídos no duele. Idealmente no tiene que doler. De hecho, si se produce un dolor o una molestia durante el procedimiento, es recomendable no realizar el lavado, ¿ya? El lavado no duele porque el procedimiento se realiza de una forma segura, por eso se observa primero cómo está el oído por dentro antes de realizar el lavado, ¿ya? Como dije anteriormente, en caso de perforación, en caso de infección, no se debe realizar porque ahí sí el paciente va a presentar molestia, por eso es que está contraindicado. Pero el lavado de oído no debería doler, así que no se asusten por eso. Ah, ok, entonces, si ustedes sientan que les duele una molestia es porque tienen que dejar hasta ahí el procedimiento y ver qué es lo que está sucediendo en tu Y en ese oído. caso, realizar la derivación al profesional médico, otorrino, para que él, claro, porque ahí lo más probable es que le determine algún tipo de tratamiento farmacológico. Ah, perfecto. Acá estamos viendo que tienes todos tus implementos. ¿Cómo se realiza la limpieza de los oídos, amigos? Así que todos atentos. Bueno, cuéntanos, a ver. aquí les voy a explicar
paso a paso cómo se realiza este procedimiento. En primer lugar, tenemos el otoscopio, que es este. Ya. Con este yo les mencionaba que se examina el oído por dentro. Entonces, ¿yo qué hago? Este instrumento, subo ahí la orejita, la tomo un poco e introduzco este instrumento en el oído, ¿ya? Ok. Ahí yo voy, es un poquito, no llega tan adentro, no duele. Ahí yo voy observando si encuentro alguna patología, si encuentro una infección, cómo está el conducto auditivo por dentro. Si es que hay tapón de cerumen. En el caso de que yo encuentre un tapón de cerumen, entonces paso a realizar el procedimiento. ¿Qué voy a necesitar para este procedimiento? Riñones, que se llaman, que son estos recipientes que están acá. Ya. Estos, yo utilizo dos, ¿ya? Uno lo uso para el agua y el otro se pone acá, al paciente. ¿El agua es agua normal? Es agua hervida. Tiene que ser hervida a una temperatura que esté... ¿Ambiente? Sí, temperatura ambiente que sea cómoda para el paciente. Que él no la Perfecto. sienta ni fría ni caliente, adentro del oído, ¿ya? Entonces Corporal. temperatura corporal, claro. Ya. Entonces lo que yo hago siempre es hacer probar el agua al paciente para ver cómo la siente y de ahí introducir el agua en el oído. Voy de a poquito, ya, para que el paciente se sienta cómodo. Entonces esto lo pongo acá y ahí van cayendo todos los residuos que yo voy sacando. Utilizo también una jeringa, que es esta. Esta jeringa tiene aquí esta parte que es la que se introduce en el oído y con la cual yo voy a hacer el lavado, ¿ya? ¿Eso da compresión? Esto va con presión, sí. Yo aprieto aquí y el agua entra al oído, ¿ya? Entra solo al conducto auditivo externo y ahí yo lo hago con una presión más o menos fuerte, que no sea molesto para el paciente y el tapón va saliendo de a poquito, ¿ya? Esto se introduce de una forma en que yo voy a empujar el tapón para que salga hacia el otro lado. Y ahí va saliendo y va cayendo en estos riñones, que son estos instrumentos, y ahí hay veces en que el tapón está muy duro. En ese caso va a costar mucho sacarlo, ¿ya? Ahí yo dejo con agüita oxigenada, unos 2 días, unas gotitas, y ahí el tapón se ablanda y luego ya realizamos el procedimiento. Eso ocurre mucho en adultos mayores. En adultos mayores los tapones tienden a estar muy duritos porque a veces los adultos mayores no se hacen lavado de oído y tampoco previenen que se les forme un tapón, porque tampoco tienen por qué saberlo si no se les educa en ese ámbito. Entonces ahí es recomendable dejar con agua oxigenada. ¿Cuánto el tiempo para que se realiza para poder limpiar los oídos? Va a depender de cada persona y del tapón de cerumen, que tan blandito esté o que duro esté, ¿ya? Ya. Pero generalmente va desde los 15 a media hora, 15 minutos a media hora. Perfecto, entonces recomendable una vez al año, cada 6 meses limpiarse los oídos, porque yo creo que... Hacer una revisión de los oídos. Sí, revisión, porque yo creo que no todo el mundo se hace limpieza de oídos. No. No tiene como ese conocimiento, ¿ah? Claro. Porque a veces pasa por eso, por no saber, pero es importante porque te puede afectar también lo que es la audición. Exacto, puede afectar la audición. De hecho, a veces llegan personas con pérdida auditiva que se quieren realizar pruebas auditivas y no saben que lo que está provocando esa pérdida es el tapón de cerumen, ¿ya? Así es. Entonces ahí es importante hacer una revisión y realizar el procedimiento en caso de ser necesario. Si presentan los siguientes síntomas: tinnitus, que es el pitido en el oído; si presentan picazón, dolor, pérdida auditiva o cualquier molestia, realizar la revisión auditiva. Perfecto, entonces, muchas gracias Marisol Vázquez. ¿Le quieres enviar algún saludo a tus pacientes? Acá está tu cámara. Si le quieres decir algún mensaje a todos ellos y también a las personas, invitarlas, ¿cierto? Que vayan y se revisen sus oídos, obviamente, y también, si es necesario, hacerse esta limpieza de oídos. Exacto, sí. Bueno, invitar a todas las personas en sus casas a que sigan estas recomendaciones, a que se evalúen la audición, porque es súper importante, a que sigan estos tips también de recomendación de cómo cuidar los oídos, no exponerse a ruidos fuertes, no usar cotonitos, no introducirse cosas en el oído y nada que pueda dañar nuestra salud auditiva. Así es.
Bueno, mis queridos amigos, llegamos a la parte final de nuestro programa. Y a todos ustedes recordarles que nuestro matinal se transmite a través de la señal IPTV, el canal 286, y también nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y nuestra web pptelevisión.cl, el canal 759 por Cable Mundo. Y a todos ustedes las gracias por toda la audiencia. Hoy día hemos tenido un programa maravilloso. Las mañanas son más entretenidas, junto a la mejor compañía que solo PP Televisión te puede entregar. Más visión, más entretención.